Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Esta semana se presentó el libro Libertad y Prejuicio, Reflexiones para la Defensa de los Derechos LGBTIQ+. Saludos a Andrés. Tenemos con nosotros a Andrés Ricaurte, nos acompaña para hablar sobre esta obra que se presentó. ¿Cuál es la importancia de esta obra que han presentado, Andrés, si nos puedes comentar? Buenos días. Hola, buenos días Ingrid, buenos días Diego, es un gusto estar aquí acompañándoles en este espacio. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Justamente como Ingrid comentaba, acabamos de hacer el lanzamiento hace una semana aquí en Ecuador del libro Libertad y Prejuicio, reflexiones para la defensa de los derechos LGBTQI+. Un libro que sin duda marca de alguna manera un precedente en la lucha por la defensa de las minorías, de las diversidades sexuales, un grupo que tradicionalmente ha estado excluido del debate, de las políticas públicas y demás, y que sin duda también es desde el enfoque con el cual ha sido escrito por los autores que ahí participamos. Como dice algo que a mí me encanta, justamente una parte en el prólogo del libro, es una obra que busca que como liberales salgamos de nuestro propio closet, o sea, de alguna manera nos damos cuenta que hablar sobre las diversidades sexogenéricas siempre ha sido un tema tabú y es precisamente lo que nosotros queremos romper. Queremos decir, miren, estamos aquí, somos diferentes, pero merecemos un trato igual ante la ley. Entonces es hora de empezar a reconocerlo de esa manera. Entonces es justamente el punto de partida que nuestro libro busca. Andrés, antes de hablar sobre el capítulo que te corresponde a ti, cuéntanos quiénes escriben, sobre qué temas específicamente dentro del contexto del que ya nos has explicado. Claro, justamente Libertad y Prejuicio es un libro, es una obra colaborativa escrita por 13 personas en total, 12 autores latinoamericanos y un autor invitado desde Europa. Entonces, cada uno escribe, digamos, desde su experiencia, desde su formación, sobre los temas que más conocemos, sobre lo que más estamos cada uno de nosotros formados, sobre lo que más conocemos, en el sentido justamente de discriminación, diversidad y demás. Por ejemplo, por hacer un breve resumen, escribe con nosotros Antonella Marti. Ella habla sobre liberalismo, una lucha contra la desigualdad ante la ley. Antonella es una autora argentina, una crack en su área, tiene varios libros que son realmente muy innovadores y que muestran desde una visión muy transgresora justamente cómo el derecho y las libertades tienen que ser entendidas hoy en día. Escribe, por ejemplo, Valentina Verbal, chilena, sobre el derecho a la identidad de género, cómo este representa un camino a la libertad. Tenemos entre nosotros a María Cecilia Villegas, una autora peruana que habla sobre las vulneraciones de las libertades de las personas LGBT y cuáles son sus costos en la sociedad. E incluso tenemos temas bastante políticos ya, que incluso invito a leer muchísimo. Ese capítulo es bastante, nos invita bastante a la reflexión. Iván Carrino, que habla sobre la nueva derecha, diversidad sexual y liberalismo, y cómo básicamente muchas personas que hablan ser de derecha realmente se escudan con una visión conservadora. Entonces es un libro bastante con muchos temas muy contemporáneos que invitan mucho a la reflexión, y por supuesto Yesenia Álvarez y Diego Atto, que son los editores de la obra y que también que también han colaborado con sus capítulos dentro de esta obra, que nos hablan justamente un poco sobre liberalismo, homosexualidad, homofobia y de igual manera estigmas compartidos. De qué manera las personas LGBTQ+, junto con las personas con diversidad funcional, han sido aquellas que de una u otra forma más, digamos, la sociedad ha intentado reprimir. Entonces es una obra bastante interesante, muy completa. Como digo, cada uno de los autores aborda diversas temáticas desde su experiencia, desde su formación, y creo que es algo que lo vuelve muy interesante. ¿Qué encontramos en el capítulo Libertades robadas, los desafíos de ser gay en América Latina, Andrés?
Gracias por esa pregunta, Ingrid. A ver, para mí la oportunidad de haber escrito este capítulo es una oportunidad de hacerlo desde la vivencia. Yo expongo justamente lo que yo pasé como un joven que toda la vida supo que es homosexual, pero lamentablemente la sociedad riobambeña en la que yo crecí me robó las oportunidades de vivir una adolescencia normal, de vivir una adolescencia como cualquier otro. Entonces hablo un poco sobre eso, hablo sobre la experiencia de crecer siendo un adolescente homosexual en una ciudad como Riobamba, en una sociedad profundamente conservadora, profundamente prejuiciosa, basada en los estereotipos, una sociedad que piensa que porque eres homosexual no puedes conseguir otras cosas, no puedes triunfar, no puedes realizarte como persona. Entonces es una experiencia vivencial, pero también es una experiencia de reflexión. Como comentaba el otro día justamente en otra entrevista que me hicieron, para mí Libertades Robadas significa justamente la oportunidad de crear una forma de llegar a otros, de crear una forma de decir a otras personas que seguramente quizás están escuchando esta entrevista o que pueden tener la oportunidad de leer el libro, que no están solos, que el camino puede estar lleno de muchos tropiezos, puede estar lleno de muchos vacíos, de mucha falta de aceptación, pero que finalmente el resultado es magnífico, que hay la oportunidad, que tenemos, que vamos a salir adelante, que vamos a lograr enfrentar esos miedos. Y como en algún punto lo dije, para mí Libertades Robadas justamente significa convertir todo ese odio que yo personalmente sentí mientras crecía en amor y en saber que hay una lucha constante y que hay un camino para la transformación, un camino para la libertad y para la plenitud, que es justamente lo que pretendo inspirar, digamos, a otros para que sepan que no están solos. Andrés, precisamente empatando con esto que me acabas de decir, si hay libertades robadas, ¿piensas que en el transcurrir del tiempo hay libertades recuperadas, libertades reivindicadas? ¿Podemos hablar en este tiempo de haber avanzado? Bueno, ¿qué te diré, Diego? Creo que es una pregunta que tiene un contexto muy amplio para analizar. Mira, por ejemplo, y lo voy a hablar como siempre me caracterizo desde una forma muy personal, muy vivencial. Yo empiezo mi capítulo hablando de, por ejemplo, lo que significó para mi padre, una persona que en ese entonces tenía 59 años, casi 60 años, cuando yo le dije que soy homosexual, el tener un hijo gay. Y el problema de mi papá no fue realmente con quién yo me acuesto, no. El problema de mi papá fue más en el sentido de qué va a decir la gente, qué van a pensar sobre el hecho de que mi hijo sea gay. Entonces, creo que ese es gran parte del problema que existe, gran parte de esta libertad que nos ha sido coartada. Y hablar de una reivindicación es posible, pero siempre creo que va de la mano justamente con una lucha individual, con un sentido de que nosotros mismos tenemos que educar a los que nos rodean. Hoy en día yo con mi padre puedo tener conversaciones mucho más abiertas en el sentido de, mira, estoy saliendo con un chico o estoy conociendo a alguien o cosas por el estilo, y creo que esa es una gran reivindicación en un sentido individual, porque lamentablemente siempre hemos tenido también ese problema, al menos la sociedad ecuatoriana y en general creo que la sociedad latinoamericana es una sociedad demasiado paternalista. Creemos que el Estado es el único que puede reivindicar derechos, es el único que nos puede reconocer derechos. Entonces creo que también es una cuestión de ir dejando un poco de lado ese pensamiento, y independientemente de que se haga o no, de que el Estado nos ayude o no, creo que es una cuestión también propia, es una cuestión individual de decir, mira, aquí estoy y mi voz no va a ser callada, o mira, yo soy esta persona, como les digo, de mi experiencia personal, mira, yo soy tu hijo, y el hecho de que mi orientación sexual, o sea, el hecho de que sea homosexual, el hecho de que tenga una atracción física, sentimental y sexual por otros hombres, no cambia eso, no cambia absolutamente nada. Entonces, creo que esa reivindicación, esas libertades, también van de la mano con la educación que nosotros podemos hacer a las personas que nos rodean.
Andrés, sin duda deben haber todavía muchas barreras, dificultades, violaciones a los derechos de la población LGBTI. Yo estoy pensando, por ejemplo, en aquellas clínicas de conversión, de deshomosexualización que se registraban en el país. Yo no sé si todavía quedan, si hay control sobre estos lugares. Efectivamente, todavía quedan, es una realidad muy triste que aún enfrentamos. Justamente una de las grandes innovaciones que está haciendo el gobierno, que en este momento se encuentra liderando el país, fue la creación de la Subsecretaría de Diversidades, que como uno de los objetivos específicos que persigue es justamente erradicar estas clínicas, porque evidentemente, o sea, vivimos ya en un mundo que por desgracia sigue pensando que la homosexualidad es una enfermedad que se pueda curar. No es así. Es perfectamente natural, es algo que forma parte de nosotros. Entonces, esperemos que dentro del corto plazo se pueda acabar con estos centros de tortura, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Esperemos entonces que puedan ser ya completamente erradicados y pensar no solamente en que nuestro país enfrenta todavía este tipo de retos, sino que a nivel global todavía igual la discriminación, la persecución por la diversidad sexual es una constante. Por ejemplo, el otro día con mis estudiantes analizábamos y nos dábamos cuenta que en Rusia, uno de los países que lidera, digamos, el contexto internacional, a día de hoy todavía existen campos de concentración y precisamente campos de concentración para personas homosexuales. Entonces, es una lucha que no solamente se tiene que llevar a cabo aquí en Ecuador, sino en todo el mundo, el camino que aún queda. Andrés nos pregunta sobre el papel de los padres y precisamente con la experiencia que nos has contado. Obviamente que hay que entender que los padres también pertenecen, como hablábamos en la anterior entrevista, ¿no? Pertenecen a un contexto, a un tiempo determinado, a unos valores determinados, es decir, a un tiempo. Pero ¿cuál es el esfuerzo que tienen que hacer los padres? O sea, también de progresar en este ámbito, ¿no? ¿Cómo conducirles a este entendimiento de las cosas, a pesar de entender de dónde vienen, ¿no? De acuerdo completamente. Al respecto, Diego, creo que la forma más sólida para poder responder eso es con unas palabras que me dijo una persona que hoy en día se ha convertido en una gran amiga mía. Y ella me dijo, cuando yo justamente hablaba sobre este choque que quizás tenía con mis padres y demás, ella me decía: mira, Andrés, los hijos no venimos al mundo para ser el reflejo de nuestros padres. Esa es una de las grandes mentiras que nos venden. Los hijos venimos al mundo para realizarnos como individuos que somos. Entonces, creo que justamente la labor o la misión de los padres es educarnos como personas correctas, como personas de bien, como personas que podamos hacer un aporte en la sociedad, pero sin olvidar que la búsqueda de la felicidad o del proyecto de vida que cada uno de nosotros puede tener es individual. Entonces, creo que esa es la principal misión. Y algo muy importante es saber que como seres humanos cada día estamos creciendo. El Andrés que soy el día de hoy no es el mismo Andrés que fui el día de ayer. Entonces, los padres también tienen que entender eso y romper de alguna manera ese viejo esquema o ese viejo hasta estereotipo de educar en la familia de una manera netamente vertical. El padre arriba, el hijo abajo. Entonces, yo te digo lo que tienes que hacer, yo te digo lo que tienes que cumplir, y si no haces esto, vas a ser castigado. Entonces, es también una cuestión de romper justamente esto y trabajar con inteligencia emocional en una forma en la cual todos nos acerquemos, en un esfuerzo colaborativo, en el que quizás nuestros padres fueron criados bajo ciertos esquemas, pero nosotros también podemos continuar en esa crianza, un esfuerzo, como digo, articulado, colaborativo, en que tanto padres como hijos formamos y nos formamos a nosotros mismos como personas aptas para una vida correcta en sociedad, una vida tolerante, por supuesto. Andrés, para quienes quieran acceder a Libertad y Prejuicio, Reflexiones para la Defensa de los Derechos LGBTIQ+, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo pueden acceder al libro?
Justamente, Ingrid, bueno, el libro está disponible para su lectura gratuita a través de Issue en la página del Instituto Político por la Libertad, que es justamente la organización sin fines de lucro, es una organización peruana con sede en Lima, que motivó, que impulsó este proyecto con el apoyo de la Fundación Naumann para los países andinos. Entonces, Libertad y Prejuicio está disponible para su lectura gratuita justamente a través de esta página web. También está disponible para su descarga y lectura cuando las personas gusten a través de Amazon y Apple Books. De hecho, esta semana Libertad y Prejuicio se convirtió en el segundo libro más comprado en Amazon en leyes en español. De igual manera hemos estado oscilando entre el top 10 entre LGBT en español, entonces pueden encontrarlo en Amazon de igual manera para su descarga en un precio bastante cómodo, y esperamos que en el transcurso de este mes también ya lleguen las ediciones físicas para que puedan leerlo acá en Ecuador. Es un libro bastante extenso, es un libro de 300 páginas, como decía antes, con la participación de 13 autores entre los autores latinoamericanos que participamos y un autor invitado de la Unión Europea, de Europa, perdón, en el cual podrán encontrar justamente esta obra. Entonces, está disponible a través de, igual los autores, estamos compartiendo el link en redes sociales y demás, entonces está abierto para que puedan irlo conociendo. Bueno, vamos también a esperar este link para poder también seguirlo compartiendo a quienes estén interesados en leerlo. Y habías hablado hace un momento acerca de la coyuntura política. También habías hablado que en el libro se habla sobre el tema de liberalismo, de estos momentos o de estas definiciones políticas. ¿Qué expectativas tienes sobre el gobierno de Guillermo Lasso, que más bien se presentaba como un gobierno o más bien conservador, o que inclusive en la campaña de primera vuelta se le había cuestionado precisamente que no abordaba estas temáticas que ahora eran necesarias hacerlo? ¿Qué expectativas tienes? La verdad, Diego, yo siempre tuve mucha confianza justamente en este cambio, en esta transformación, porque de alguna manera lo que el gobierno de Guillermo Lasso también nos está demostrando es lo que debe ser o la forma como se deben manejar las políticas públicas. El hecho de que yo tenga un pensamiento o una cosmovisión, una forma de ver y de entender el mundo, por muy conservadora que pueda ser, es una cuestión personal, es una cuestión individual. Eso no significa que lo debo trasladar a las políticas públicas, y creo que al respecto todos los puntos o todos los enfoques que el gobierno actual está teniendo demuestran efectivamente esto, que por mucho que esa persona, que nuestro mandatario sea quizás una persona conservadora, no significa que este conservadurismo debe influir en las políticas públicas. Es trabajar para la gente, y yo lo digo de manera muy abierta y con mucha satisfacción. Yo creo que se está haciendo de una manera correcta. Como mencionaba antes, incluso creo que la creación de la Subsecretaría de Diversidades, por ejemplo, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, es un reflejo de esto, es un reflejo de necesidades a las que hay que atender, y que si nos damos cuenta, por mucho que se haya criticado, por ejemplo, en la campaña y demás, como un candidato supuestamente conservador, nos damos cuenta que realmente está cumpliendo con esta promesa macro que tenía, que es el gobierno del diálogo, y un diálogo que incluye justamente a poblaciones que tradicionalmente hemos sido excluidas, porque es la verdad de lo que ha sucedido en distintas esferas, en distintos espacios, pero que lamentablemente es algo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Para terminar, Andrés, y agradeciéndote por ilustrarnos también acerca de este tema, nos están preguntando que las personas que todavía tengan esta, como tú decías, una rabia, que no han podido expresarse, que están teniendo problemas en sus entornos, ¿hay grupos de apoyo? ¿Hay gente a donde acudir para también orientarles acerca de cómo hacer esta transición, de cómo vivir con más libertad y que no les roben las libertades, como dice el libro?
Desgraciadamente me encantaría decir que hemos ya tenido la oportunidad de ser como otros países en los cuales se han constituido grupos de apoyo y demás. Aquí en Ecuador es muy incipiente, hay fundaciones que justamente promueven este tipo de libertades y que ayudan en todo caso a personas que pueden estar sufriendo distintos tipos de discriminación, pero por desgracia no han tenido la difusión que se necesita. En este caso, mi consejo principal es que siempre vamos a encontrar o siempre vamos a poder respaldarnos en personas de nuestro entorno. Créanme que para mí fue súper complicado. Yo, por ejemplo, cuando quise, entre comillas, como se dice, ¿no?, salir del closet, dudaba mucho incluso a qué personas puedo acudir o a quién puedo contarles o con quién puedo expresar justamente lo que siento, lo que soy. Y así como hubo personas que me dieron la espalda, hubo también personas que me apoyaron y que me han estado apoyando siempre en este camino. Entonces, yo creo que aquí también ya es una cuestión de más que el apoyo externo o el apoyo que se nos pueda dar fuera, sí es una cuestión también de acudir a nuestro círculo cercano, aquellas personas que de una u otra manera nos han demostrado que están ahí, que están presentes, que nos pueden apoyar y que de una u otra forma entienden que justamente nuestra orientación sexual no nos define, no es algo que nos convierte en delincuentes o en criminales, como lamentablemente muchas personas siguen pensando. Y por supuesto, también otro de los objetivos que con este libro estoy persiguiendo y de hecho ahorita estoy trabajando en otra publicación que es parte de un grupo de investigación que tenemos en la Universidad Internacional del Ecuador, es para dar cuenta de las vulneraciones o de justamente el prejuicio que existe incluso hoy en día a nivel educativo. La discriminación por orientación sexual que se evidencia, el bullying y demás problemas que son latentes. Entonces, para eso, más que nada, creo que también mostrarme aquí, qué bueno tener esta oportunidad, estar abierto a que si alguna persona, sin importar la edad, pero especialmente, obviamente, adolescentes que pueden estar enfrentando lo que yo viví. Yo sé lo que es crecer como una persona homosexual en una ciudad prejuiciosa, en una ciudad que es conservadora, en una ciudad que siente o que la sociedad piensa que aquel que es diferente es malo. Estoy aquí, pueden justamente encontrarme a través de redes sociales y con gusto voy a estar ahí para dar palabras de aliento o para justamente también como abogado que soy apoyar en el caso de que exista una vulneración latente de derechos para iniciar el proceso correspondiente. Justamente el otro día recibía por Facebook un mensaje en el cual un estudiante de un colegio me escribía a decir que de alguna manera, digamos, había logrado ver el libro, lo había conocido, lo había estado leyendo y me contaba que él vive lo mismo que yo y que la situación es insufrible. Entonces digo, miren, yo escribí esto de mis recuerdos que quizás los viví hace 10 años, pero en 10 años pocas cosas han cambiado. Y él me contaba y se me llenaban los ojos de lágrimas cuando leía justamente la historia de que me decía, es que me molestan, yo estoy feliz que exista una pandemia, porque no tengo que verles a mis compañeros todos los días, porque solo me conecto a clases y ya no me hacen bullying, me escondían las cosas, me decían maricón todos los días y cosas por el estilo. Y lo digo con esta crudeza porque hay que ser crudos, hay que ser realistas sobre lo que pasa. Y a mí se me llenaban los ojos de lágrimas y lo que le decía es, mira, tranquilo, que hay un camino, hay una solución y vamos a hacer las cosas bien y vas a salir adelante. O sea, quizás una persona que no puede abrirse con sus papás, que quizás todavía no tiene sus recursos propios para acudir a terapia, para buscar un desfogue emocional, pero eso, o sea, decir de alguna manera que todos estamos en el mismo barro y nos podemos ayudar unos a otros. Entonces, creo que esa es el principal aporte o la forma principal de ayuda que podemos dar. Solo una última duda. ¿Qué materia tú das en la Facultad de Jurisprudencia y en la Universidad Internacional? Sí, justamente, bueno, digamos, la materia principal de la que yo estoy encargado es Sociología Jurídica, Interculturalidad e Inclusión. Es una materia de primer semestre en la cual justamente hago este acercamiento con mis estudiantes y
precisamente, y ya que Ingrid hace la pregunta, el semestre pasado tuve la oportunidad, en una de las clases hablábamos de un tema similar y luego recibí un mensaje y uno de mis estudiantes me decía: Andrés, muchas gracias porque me diste la fuerza para salir del closet con mis papás, para contarles que soy gay, y mi mamá se acercó, me abrazó y me dijo: hijo, no me importa lo que sea, siempre te voy a amar. Entonces, creo que ahí uno encuentra justamente el gusto en la docencia, saber que puedes transformar vidas y hacer este impacto que tanto hemos buscado, y que a mí me hubiese encantado tener quizás un profesor con el que pueda tener esa apertura en mis estudios universitarios. Queremos agradecerle a Andrés Ricaurte, profesor de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional del Ecuador. Con él hemos estado dialogando sobre el libro Libertad y Prejuicio, Reflexiones para la Defensa de los Derechos LGBTIQ+. Gracias, Andrés, por este tiempo. Gracias, Andrés.